Bienvenidas al libro Lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Nos acompaña Ana Pereira de la Universidad Pedagógica Nacional para escuchar una interesante charla titulada La educación en y pospandemia. Bienvenida, Ana. La recibimos con un fuerte aplauso. Más fuerte. Bueno, te escuchamos. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Lo que tengo pensado hoy aquí para armar esta charla que se llama La educación en y post pandemia es básicamente comentarles o trabajar en un tiempito corto sobre tres asuntos que me parece que son muy relevantes. Uno tiene que ver con la diversidad de escenarios sociales y circuitos sociotécnicos en los cuales ocurrió y viene transitando la educación en todos los niveles educativos y en todas las modalidades. La segunda cuestión que me gustaría comentar, plantear, conversar, tiene que ver con los desafíos de la incorporación de las tecnologías digitales durante la pandemia y la pospandemia, o sea, tecnologías digitales y educación, desafíos. Y por último, un último punto que me gustaría tratar también muy brevemente, tiene que ver con promover la reflexividad sobre la pandemia en las escuelas, eso desde dos puntos de vista que luego adelanto que va a tener una doble visión. Primer asunto, diversidad de escenarios sociales y de circuitos sociotécnicos. ¿A qué nos referimos con ello? Antes de que comenzara la pandemia, una serie de estudios que veníamos realizando en la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, referían a la relación entre educación, territorio y desigualdad. Y lo que habíamos hecho, lo que se venía estudiando en ese marco, era la construcción de escenarios sociales que requerían intervenciones diferentes en materia de formación, de educación y de políticas educativas. Básicamente lo que habíamos hecho, lo que en el marco de ese proyecto de investigación que les menciono se había logrado hacer, era construir 16 escenarios sociales diferentes a través de un tratamiento estadístico de datos censales, los últimos disponibles, que tenían básicamente que ver con las condiciones no tan solo de infraestructura, sino de disponibilidad de tecnologías, de otros servicios cercanos. Y entonces habíamos logrado construir 16 escenarios con localidades organizadas de acuerdo a distinto tipo de situaciones y distinto tipo de variables. Y como ustedes ven, los puntos rojos son las referencias a las situaciones más desfavorables en esos escenarios sociales, muy concentrados en el conurbano bonaerense, en la periferia y, por supuesto, en el norte grande. Este era nuestro mapa antes de la pandemia y luego de esto empezamos a trabajar con la idea de, en esos distintos escenarios sociales, atravesarlos por diferentes circuitos sociotécnicos, la idea de que siempre toda la educación está ocurriendo o mediada en un determinado entorno que siempre es sociotécnico, sea el lápiz y papel, sean las aulas, sean las tecnologías digitales. Construimos 4 escenarios o 4 circuitos. El primero más ligado a los sectores más poderosos, más pudientes de la sociedad, en los cuales se trabajó durante la pandemia con
plataformas digitales y con tecnologías. Esto permitió, por supuesto, una clara organización de las aulas, tanto para profesores como para alumnos, y el desarrollo de clases sincrónicas. Un otro circuito ligado a los sectores medios y medios bajos, en los cuales encontramos dos tipos de situación. Una situación en la cual la mayoría de los estudiantes tenían computadoras y una otra situación en la cual eso no era así, lo que hizo que las clases ocurrieran de modo asincrónico con devolución de actividades fotografiadas. Esto es una docente que está dando una clase asincrónica para niños, en este caso de escuela primaria. Esto, por supuesto, generó una gran dificultad porque primero fue necesario poner en común y ligar a una misma red a todos los estudiantes. Llevó mucho tiempo y, por supuesto, la actividad pedagógica se concentró en transmitir contenidos de manera muy condensada y en promover un montón de actividades, lo cual dificultó, por supuesto, las tareas estrictamente pedagógicas. Un tercer circuito en el cual tenemos a la mayoría de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, los sectores populares urbanos, con muchas dificultades de conectividad, sin tenencia de computadoras, con tenencia parcial de dispositivos celulares, que además solo estuvieron disponibles cuando los adultos de referencia estaban en los hogares de los niños. Esto hizo que la tarea docente se extendiera indefinidamente en el tiempo y, por supuesto, un conjunto de políticas que acompañaron la continuidad pedagógica, como por ejemplo los cuadernos, los programas de radio, de TV, y las redes sociales fueron el gran aliado para mantener la comunicación y la entrega de materiales. Esto, por supuesto, estuvo combinado con la distribución de alimentos en las escuelas y con la entrega de actividades por parte de los docentes en las escuelas. El último circuito que mencionamos es la de los sectores rurales, en los cuales la conectividad casi no existió, fue baja o nula, y en donde los materiales, la radio y la TV, fueron las maneras de seguir con la continuidad pedagógica intermitente. Sin embargo, acá el apoyo de las familias fue muy importante en términos de promover que siguiese de algún modo el intercambio con los alumnos. Entonces, digamos que varias conclusiones que podemos sacar de la educación en estos escenarios. La primera cosa es, por supuesto, un incremento muy grande de las desigualdades en los aprendizajes, un incremento también muy grande de la complejización del trabajo docente, un interés muy fuerte y una adaptación muy grande de los docentes para lograr sostener algo de la continuidad pedagógica en un escenario tan complejo como el que acabamos de ver. Y, por supuesto, en términos del retorno progresivo a la presencialidad, esta complejidad del trabajo docente asume una nueva dimensión, que es contar en el mismo aula con experiencias de los estudiantes diferentes, chicos y chicas que estuvieron relativamente conectados y que intercambiaron tareas durante el 2020 y parte del 2021, chicos y chicas que tuvieron una relación más intermitente y otros que no tuvieron ninguna continuidad, con lo cual esto hace que la tarea de los docentes sea extremadamente compleja en estos momentos. Por supuesto, esto plantea una meta estratégica que es
considerar que viene de la consideración de la pandemia como un hecho total, o sea, un hecho que interrumpió y transformó nuestras vidas en todas las dimensiones y por lo tanto que no solo no terminó, sino que algunos consideran que la pandemia puede ser interpretada o leída como un accidente programado, podría volver a ocurrir, dado que la relación de la especie con el medio ambiente es muy compleja y la geopolítica también. Entonces, es un desafío para nosotros tener a todos los alumnos en plataformas, por supuesto, en plataformas de uso público y de navegabilidad gratuita. Esto, digamos, es una condición de época que requiere pensar el futuro de la educación. Un segundo asunto que quería comentar en esta charla tiene que ver con los desafíos ligados a la incorporación de las tecnologías digitales en la educación, y ahí voy a seguir a dos autores, dos investigadores australianos que se llaman Fraser y Selwyn, que acaban de publicar un libro, un paper, que se llama Tecnologías digitales y futuro de la educación hacia un optimismo no estúpido. Estos investigadores parten de hacer un balance de cuáles han sido los aportes de las tecnologías digitales a la educación. Lo primero que señalan es que el gran asunto de la incorporación de las tecnologías digitales en la educación fue la estandarización de las evaluaciones. Esto es, contar con evaluaciones estandarizadas que permiten la comparabilidad, también la jerarquización de los países, la jerarquización y la competencia entre escuelas, etc. Esta es una cuestión, por supuesto, las industrias tecnológicas, imagínense el peso que tuvieron las redes sociales, el Google Classroom y otras herramientas y otras redes sociales en el sector educativo. Y en cambio, la promesa de las tecnologías digitales, que era, bueno, una mayor autonomización de los estudiantes, la personalización y la democratización de la enseñanza, de eso hubo mucho menos. Sin embargo, entonces, ellos dicen, ¿qué podemos decir de las tecnologías digitales en estos últimos 40 años? Solas por sí mismas no transforman la educación. No. Por muchas razones, por la necesidad de sostener experiencias de socialización, porque el currículum está organizado y estatalmente constituido y no habría un proceso de individualización como se desean desde sectores particularmente neoliberales que apuntan a esa perspectiva. No mejoran las tecnologías digitales por sí mismas los aprendizajes, dado que son procesos complejos. No alivian el trabajo docente, otra de las promesas que estaban comprometidas, y además hay un compromiso de las huellas digitales que dejamos, que durante la pandemia fueron infinitas, indefinibles. Además, como acabamos de ver, cualquier impacto de las tecnologías es contextualizado al circuito y a la disponibilidad de conectividad y de dispositivos. ¿Qué dicen estos autores respecto del futuro? ¿Cuáles son las nuevas promesas de las tecnologías digitales en la educación? Básicamente, el uso de las plataformas para provisión de recursos y mantener la comunicación entre estudiantes y docentes. La otra cuestión es sistemas de enseñanza individualizados, personalizados, adaptados a las necesidades de cada estudiante.
Y una última promesa tiene que ver con esto que ellos llaman robograding, detección por parte de la inteligencia artificial de emociones, necesidades específicas individualizadas de cada uno de los estudiantes. Nuevamente, estos autores se posicionan en qué sería un optimismo no estúpido, qué vínculo entre las tecnologías digitales y la educación para la pospandemia. Entonces, ellos se plantean algunos de los desafíos importantes. Uno de ellos tiene que ver con incorporamos las tecnologías de prepo y por una situación no deseada, no querida, las desigualdades se incrementaron. Por otra parte, tenemos la cuestión de los algoritmos y la toma de decisión de determinadas cuestiones en función de las bases de datos. Entonces, el desafío que ellos formulan es cómo diseñar tecnologías en educación para enfrentar la desigualdad, para considerar la diversidad y revertir las desventajas que acabamos de ver, el incremento de las disparidades. Una segunda cuestión tiene que ver con una perspectiva que pone énfasis en la individualización, una posición que mira los fines de la educación en términos exclusivamente de inserción en el mercado laboral y de desarrollo de competencias, y que no considera las experiencias de socialización, ni la perspectiva de la educación como un derecho, ni la construcción de una experiencia común. Segundo desafío, cómo imaginar tecnologías en educación basadas en valores colectivos y convivenciales. La tercera cuestión tiene que ver con pensar las tecnologías para reemplazar la estructura escolar, el sistema educativo en su conjunto y el colectivo docente. Sabemos que, la enseñanza, difícilmente un docente pueda ser sustituido por una máquina de enseñar. Entonces, allí el desafío lo formulan en torno a formas tecnológicas que acompañen la docencia, que potencien la docencia en lugar de su reemplazo. Finalmente, cómo desarrollar tecnologías que no sigan deteriorando el medio ambiente. Tercer asunto de esta conversación, que tiene que ver con estos desafíos y con la situación en la que nos encontramos, la cuestión de promover la reflexividad sobre la pandemia en las escuelas. Esto, les decía, lo decimos en un doble sentido. En primer lugar, considerar que la escuela es un espacio de compartir experiencias y la experiencia de la pandemia necesariamente debiera ser tematizada a los efectos de reconstruir los vínculos entre docentes y estudiantes en primer lugar. Pero en segundo lugar, también tematizar y problematizar la experiencia colectiva desarrollada por los docentes en las escuelas. Esto es, para sostener la continuidad pedagógica hubo un esfuerzo muy grande y una articulación muy importante entre políticas educativas, supervisores, inspectores, equipos directivos y docentes. Pero también un vínculo original entre docentes y familias, y madres y padres, que estuvieron mediando la posibilidad del despliegue de una experiencia educativa en los hogares, mediadas por las tecnologías. Eso amerita que sea objeto de trabajo en las escuelas. Si no volvemos sobre eso, es probable que se pretenda retomar una inercia en la presencialidad, despojándonos de aquello que fue de lo que la pandemia trajo como positivo, que es un nuevo vínculo con las familias, un trabajo en equipo y articulado entre varios docentes,
la posibilidad de trabajar en proyectos de enseñanza compartidos y, por supuesto, un uso diferente de las tecnologías que nos permita volver sobre esas situaciones de enseñanza a los efectos de mirar qué logramos y qué no logramos entre clases sincrónicas, asincrónicas y sin tecnologías, de manera de lograr orquestar situaciones de enseñanza en la presencialidad, maximizando y movilizando las tecnologías del modo que mejor nos permita avanzar en experiencias colectivas y en los aprendizajes de chicas, chicos y adolescentes. Eso es todo. Hola. ¿Alguna pregunta? ¿Una reflexión? Algo de la experiencia que quieran compartir, porque algunos somos docentes, no tienen nada por ahora que preguntar. Bueno, te agradecemos, Ana. No sé, espera un momentito. Ana, sobre el final planteabas cómo recuperar parte de la experiencia tecnológica de acá a lo que viene. Durante la pandemia la apropiación de las tecnologías fue, digamos, de emergencia, y a cómo se dio. ¿Vos ves que hay una mirada desde las políticas públicas a que esa apropiación pase a ser de una manera más crítica? Por esto mismo que vos hablabas de quiénes fueron los ganadores, digamos, en el principio de todo este proceso, ¿no? Esto de todas nuestras huellas que dejamos, esa mirada, digamos, acrítica, ¿no? Sobre las tecnologías en la educación. Yo creo que lo que pienso es que hay una intencionalidad política de garantizar plataformas de uso, digamos, abierto, gratuito, seguro, sin exposición de datos. Eso por una parte, me parece que hay una idea de universalizar eso. La Juana Manso era esa idea y entiendo que eso va por un camino de continuidad. Por una parte, o sea, conectividad, dispositivos y gratuidad, condiciones mínimas tecnológicas. Desde la perspectiva de la formación hay para mí un pasaje necesario que está en camino, no realizado, entre la formación en el uso de plataformas, en el uso instrumental de las tecnologías, hacia lo que nosotros llamamos la orquestación instrumental. O sea, ¿qué voy a usar en qué momento para lograr acelerar el proceso de apropiación de conocimientos poderosos por parte de todos los estudiantes? O sea, más un uso más orquestado de las tecnologías para la enseñanza de determinados asuntos relevantes en las escuelas. O sea, ya no es el tutorial de cómo me ingreso a la plataforma, de cómo inscribo a mis estudiantes, de cómo hago para que armar grupos y volver en una plataforma sincrónica, sino cuestiones que empiezan a considerar el uso de software específico para la enseñanza de determinados asuntos, una ida y vuelta, qué cosas hago en la presencialidad, qué cosas hago fuera y por vía asincrónica, y cómo durante la presencialidad movilizo determinadas tecnologías para la formación. Empieza a estar orientada más para ese lado que para lo que fuimos resolviendo, como vos decís, de prepo y porque no nos quedó otra. Hola. La educación
por esta etapa que pasamos de pandemia, deja una ventana abierta para todos los que trabajamos en escuelas y en instituciones educativas, para replantearnos muchas cosas de cómo poder transformar la educación, ¿no? Y seguir usando todo lo que es la tecnología. Te agradecemos, Ana, muy interesante escucharte. Un aplauso de despedida le damos. Gracias a ustedes.